De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, ayer vimos finalmente las medidas que estuvimos unos meses esperando, lo que denominó el presidente de Venezuela el sacudón, donde vimos que tomó las medidas más importantes fue en el cambio de un hombre que ha estado frente a la industria más importante del país, que es la petrolera, Rafael Ramírez, y que ocupaba más de 5 cargos. Y se fue con una despedida emotiva, pero va a la Cancillería. También vimos que una de las noticias importantes planteó cinco grandes revoluciones. Una revolución económica productiva destinada a fortalecer el desarrollo de una economía autónoma, revolución del conocimiento y las ciencias, revolución de la profundización de las misiones socialistas, revolución de las políticas de Estado, revolución del socialismo territorial y una serie de designaciones que vamos a analizar. Una de las principales, repito la noticia, Ramírez pasa a la Cancillería y Marco Torres dirigirá la economía. Rafael Ramírez deja la principal industria del país y la cartera de energía tras 11 años los cargos. El Elogio del Pino lo sustituirá en la petrolera. Tenemos a nuestro amigo Gabriel Reyes, analista político y de economía, aquí en el programa. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. La semana pasada te estuvimos esperando, pero por cuestiones personales, sino que no me dejas revelar. Pues venía, yo lo puedo decir, la gente lo sabe, te caíste de una mototaxi y no estabas presentable, pero mira, te veo enterito, ¿vale? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, Gabriel. Mira, estamos en un momento serio porque estamos con ese sacudón, los mercados no reaccionaron bien y los mercados generalmente dan una temperatura de lo que está pasando, porque el dinero no tiene pasiones, simplemente va hacia donde le parece que va bien o mal. La agencia Fitch calificó como negativa la toma de decisiones porque no vio una clara toma de decisiones en materia económica. También vimos que los bonos venezolanos retrocedieron entre 1 o 2 puntos hoy y la mayoría de los analistas no han estado muy positivos ante las decisiones, sin embargo Fede Cámara dice que sí. Vamos a analizar los distintos puntos, Gabriel. ¿Qué consideras tú positivo, negativo y en general de esta toma de decisiones ayer del sacudón? Bueno, pero gracias por la invitación. Yo creo que el análisis más objetivo que se puede hacer al evento de anoche se debe fundamentar en lo que es la construcción, la necesaria construcción de una agenda de carácter efectista. Y digo efectista y no efectivo porque la percepción de las bolsas precisamente es que esto no se traduce en la efectividad necesaria para enrumbar a Venezuela hacia un sendero de progreso. Es efectista porque el anuncio en sí mismo constituye una herramienta para muchos amarillistas cuando con cierta antelación se habla en un término inclusive de poco uso en nuestro idioma de un sacudón en Venezuela. Por supuesto, las expectativas de este sacudón iban asociadas a medidas de carácter económico que ya vienen anunciándose bajo la misma estrategia de construir agendas alternativas. Y digo agendas alternativas, Pedro, y lo aclaro, porque la agenda pública, la agenda del ciudadano de a pie, la agenda de quien es víctima de la delincuencia, que es víctima de la escasez, de la carestía, de la falta de asistencia médico-asistencial, esa agenda de la gente de a pie trata de ser solapada con la construcción de una agenda que absorba la atención del colectivo, como es el caso del anuncio del aumento de la gasolina, que por cierto, desde que Interlacis leí que dijo que el 53% de la población estaba en desacuerdo, no he vuelto a escuchar nada sobre esta materia. El propio Ramírez era portavoz del anuncio de un cambio único que nunca se hizo y más nunca se escuchó. Luego una renuncia masiva, la renuncia total del gabinete, que anoche se concretó, o sea, se dilucidó, y el anuncio del sistema biométrico para la adquisición de bienes de consumo, que en un principio Nicolás Maduro dijo que era en la red pública y privada a nivel nacional, luego se fue restringiendo para un grupo de productos de carácter voluntario, luego terminó un interlocutor que hizo las veces de traductor, como fue el diputado Diosdado Cabello, aclarando que era para el sistema público en los estados fronterizos, dedicado a evitar el contrabando, y eso cambió en cierto punto, sin dejar de ser una medida de control social, el ruido que había generado en su momento. De manera que la agenda efectista a la que estoy haciendo referencia trata de tapar a la agenda pública y así este mensaje que fue
suspendido sin previo aviso, sin explicación el día domingo, se concreta el día martes, ayer. ¿Y qué se saca de este evento? Primero, que el gobierno no puede tomar medidas económicas en este momento debido al costo político y social que implica de manera automática cualquiera de estas medidas que se asuma. Segundo, se diluye ese misterio de la Trinidad que había alrededor del personaje de Rafael Ramírez, y digo Trinidad porque él era vicepresidente, ministro y presidente de PDVSA. Y como tú decías, tenía 5 cargos. Bueno, eso se diluye y ahora tienes a un señor que está en PDVSA, que es Eulogio del Pino, a un señor que es ministro, que es el señor Chávez, y a un señor que es vicepresidente, que es el señor general Marco Torres. De manera que al dilucidar esto, desconcentra la autoridad que en materia económica representaba la figura de Rafael Ramírez. Sí, Gabriel, te tengo que preguntar porque tú haces mención de las encuestas, es decir, el gobierno sí está escuchando al pueblo y sí está escuchando encuestas, porque sí está leyendo, como tú dices, bien Interlace, que la gente estaba en contra de medidas de como subir la gasolina, pero también están leyendo la popularidad del gobierno, también están leyendo las huellas biométricas y la popularidad que tienen o no. O sea, el gobierno sí está escuchando a la gente. Bueno, yo no conozco las fichas técnicas de los estudios a lo que hace referencia Interlace ni las otras empresas que se han dedicado a tomar el pulso de la opinión pública. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en el siglo XXI el gobierno que no esté ocultando constantemente a la opinión pública está corriendo un riesgo infinito. Y yo estoy seguro que Hugo Chávez, que sí lo hacía, y eso es algo que todo el mundo sabía, lo más seguro es que Nicolás Maduro también lo hace, porque es necesario. O sea, hoy no se concibe ningún presidente en el siglo XXI que le dé la espalda a la opinión pública, es un termómetro válido y necesario. Eso no quiere decir que se escuche al pueblo, son dos cosas diferentes. Porque lo que yo estoy recibiendo de los estudios de opinión pública es la percepción en un momento dado de una muestra representativa, y fíjate que a pesar de que ese estudio en particular, del cual no puedo dar testimonio porque no he visto ni el cálculo de la muestra, ni el cuestionario, ni la metodología, pero que dice que el 53% de los venezolanos no está de acuerdo con el aumento de la gasolina, no ha sido suficiente para producir una declaración contraria al aumento de la gasolina. O sea, no se ha concretado la contramedida o el contraanuncio. De manera que es una amenaza que está latente en la agenda y que formaba parte de las expectativas que anoche muchas personas tenían sobre lo que debía ser, porque es que el aumento de la gasolina, para aclararlo, no solamente impacta directamente en el bolsillo del venezolano, sino que en términos de la salud económica del país significa el fin de un subsidio que es un hueco que está causando un daño, y tú lo sabes mejor que yo, históricamente. Ahora, ¿qué sucede? Primero, pareciera que el tutelaje militar se afianza en cuanto a tomar control de posiciones muy claves alrededor de este gabinete repotenciado, porque no, es mentira que hubo una reducción de la burocracia, porque si bien es cierto se fusionaron algunos ministerios, se crearon unas entelequias ejecutivas denominadas vicepresidencia, que todavía no se aclara si van a tener organicidad, si van a tener staff, equipo. No me extrañaría que así fuera, y si así fuese, más bien estamos contribuyendo a un Estado ya obeso en su definición ejecutiva. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué, por ejemplo, la gente pregunta, Elías Agua va al Ministerio de las Comunas? ¿Es que degradaron a Elías Agua? No, por el contrario. Elías Agua representa a un grupo político, el Frente Francisco de Miranda, que tiene una responsabilidad, que asumió una responsabilidad de su formación, fue entrenado en Cuba, es gente preparada, gente que viene precisamente a cometer una misión. ¿Cuál es esa misión? Darle frente al tema del poder comunal, al Estado comunal, que por cierto está en el plan de la patria para el 2013, que se va a acelerar, a profundizar el proceso del Estado comunal. Y esa es la misión que el señor Agua viene a cometer. Sí, fíjate que hace poco acaba de aparecer esta noticia que habló el alcalde de Latillo, David Smolansky, y dice que la designación precisamente de Agua busca acabar con los gobiernos municipales, y también asegura que PDVSA se convirtió en la caja chica del gobierno. ¿Crees entonces que esa designación de Agua busca eliminar o reducir esos estados municipales?
Pedro, lo que pasa es que no podemos ser ingenuos en Venezuela. La ingenuidad no tiene cabida. El marco legal para garantizar la redefinición de lo que Hugo Chávez llamaba la nueva geometría del poder existe. Son leyes. Que estas leyes son contrarias al espíritu constitucional o no. Eso es un tema que hablan los abogados constitucionalistas. A mí me parece que en gran medida el espíritu de estas leyes comunales contradicen el espíritu básico fundamental de la Constitución Nacional. Pero son leyes y la aplicación de esas leyes se va a acelerar en la medida que se debe dar cumplimiento a ese instrumento ideológico denominado Plan de la Patria, que ha servido de derrotero, de guía para este gobierno en su breve transitar. Gabriel, tenemos que ir a una pausa y vamos a dejar también pendiente una pregunta, porque todo el mundo se pregunta por qué sale Ramírez, qué significa eso, cuáles fueron esas promesas que él hizo que ahora no se van a poder cumplir, por qué el mercado ha reaccionado a la baja. Al regreso con ustedes, Gabriel Reyes, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a Gabriel Reyes, invitado especial, analista político y también de la economía, @G_Reyes. Aquí no sé qué pasó. Reyes, mira, ahorita lo arreglo mientras estemos hablando, Gabriel. Dejamos unas preguntas al aire. Hay cierta incertidumbre que se genera ante la remoción de Rafael Ramírez, porque ayer hablaba con José Guerra y él dijo todo lo que iba a pasar en la cadena. La acertaste, José, te felicito perfectamente, que iban a haber más movimientos en el área política que en la económica, pero lo que sí dijo él es que había hecho una serie de promesas en su viaje a Londres, donde dijo que iba a venir una convergencia cambiaria, una cierta disciplina fiscal, conversaciones con el Fondo Monetario, estaba hablando con Lazar Frer para poder hacer los pagos de todos los compromisos que tiene Venezuela en bonos los próximos meses, y aumento de la gasolina, venta de Citgo. Y todo eso entonces ahora no se va a dar. ¿Qué pasa también con la visita a Nueva York? ¿O él en su papel de canciller puede seguir haciendo todo esto? Bueno, yo creo que todas las buenas intenciones del señor Ramírez quedan a sus sustitutos llevarlo a cabo. Yo creo que las personas pasan, el gobierno es el mismo. Yo creo en el principio de la continuidad administrativa, y yo no creo que Rafael Ramírez acudió a estas instancias internacionales para hablar a título personal. Yo creo que él acudió llevando una línea de gobierno, y considero que sus sucesores deben mantener la línea de gobierno, toda vez que el gobierno aparentemente es el mismo, sigue con las mismas directrices. Ahora bien, el tema de la unificación cambiaria que tanto análisis trajo es algo que debemos detenernos, porque precisamente, Pedro, cada vez que el gobierno ha creído en el control, el efecto ha sido contraproducente. El control de precios nos trae una inflación astronómica, el control de cambio nos trae una fuga de dinero importante y una devaluación importantísima. Cuando planean controlar el consumo, entonces se activa el mercado negro, y está comprobado que todos los controles lo que traen es corrupción, porque precisamente los controles lo que generan es la forma alternativa de escapar al control cuando la oferta es menor que la demanda. Y ahí vemos los graves problemas que ha traído esta serie de controles de alcabalas que se han tratado y que se han implementado en los últimos años. Yo pienso que Nicolás Maduro debe continuar con sus anuncios, tal vez menos amarillistas con el título de sacudón, pero sí creo que debe profundizar con este nuevo gabinete, nuevo entre comillas, cambios pequeños para algunos cosméticos, pero si él buscó oxigenar la percepción pública de un equipo que trataba de orientarse hacia un nuevo rumbo o hacia un rumbo corregido, yo creo que no puede dejar que el tiempo transcurra y anunciar esas medidas que el mismo Ramírez, que no ha sido defenestrado, sigue siendo canciller, debería anunciar. O sea, yo creo que Venezuela necesita una rectificación urgente, porque el problema económico es un problema que se proyecta hacia lo social. Ya que el tema político, Pedro, es un tema subalterno. El tema social es que en Venezuela cada vez hay más hambre. Al haber más hambre, más desnutrición, más deserción escolar, más delincuencia, y esto implica la criminalidad.
todo está relacionado, los sistemas son holísticos, nosotros no podemos pretender atacar un sector y dejar el resto al descubierto. Que la salud sea inaccesible para los venezolanos, que tengamos que estar en este viacrucis persiguiendo una medicina, es algo que debe ser corregido. Que tengamos que leer en los medios que nos quedan, que la medicina se pudre en los puertos, eso tiene que desaparecer. Yo espero, Pedro, que en poco Nicolás Maduro anuncie un verdadero sacudón, que es la restitución del Estado de Derecho sobre la propiedad privada, que acabe la persecución contra el disenso político, que se active el aparato productivo económico de Venezuela, generando empleo, que el sistema educativo sea repotenciado, no en ideología, sino en infraestructura, que nuestros hospitales dejen de ser lo que son hoy día y se conviertan en lo que nos merecemos los venezolanos. Nosotros no estamos pidiendo una clínica Mayo en cada barrio, nosotros estamos pidiendo hospitales con los que ya contábamos, por cierto, abastecidos, dotados de equipo, donde nuestros médicos que hoy trabajan con las uñas puedan paliar la crisis de salud pública que existe en nuestro país. Mira, también quería preguntarte por Marco Torres, ya que hablas de la economía, lo dice el perfil aquí, que le hacen el general llamado a combatir la guerra económica, un alto oficial llamado a hacer frente a la inflación, la escasez y conversar con la banca internacional. Le dan ese cargo tan importante. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que si Nicolás Maduro considera que el general Torres es la persona, algo tiene que haber percibido en él, alguna demostración al frente de la banca pública ha tenido que hacer para, por un lado, él comprometerse a recibir esta orden y llevar a cabo un proyecto. Realmente, Pedro, en Venezuela se ha perdido la capacidad de asombro de la versatilidad con la que cuentan nuestros militares, que ya ocupan cargos muy diversos, desde el Ministerio de Transporte Aéreo. Bueno, hay un militar de la aviación, yo entiendo que sepa de eso, pero cuando tú revisas el espectro de cargos civiles, encuentras muchos militares activos y en retiro, que yo espero que sean precisamente los más idóneos en cuanto a su formación y su preparación para ocupar ese cargo. Y eso no lo pienso yo, eso lo espera todo el colectivo, que necesita que ese término que estigmatiza de forma repetida Nicolás Maduro en su discurso cuando hace referencia a la meritocracia. No, yo creo que hay que rescatar la meritocracia, hay que darle la posición a quien tiene el mérito para llevar a cabo una tarea, y eso tenemos que rescatarlo en todas las instancias. Porque ese control biométrico, Pedro, lo deberíamos poner en todas las instancias públicas donde se aprueba el gasto del presupuesto nacional sin medida y sin control. Ahí deberían existir esas cartahuellas para que de verdad exista un compromiso y no una impunidad alrededor de lo que ha sucedido con los dólares, con todo lo que está de alguna forma formando parte de esa agenda pública y que se ignora en el día a día con estas medidas efectistas. Mira, algunos de los analistas consideran que es un regreso de lo que son los retrógrados, que sale la área, la pragmática del gobierno, de alguna manera también vuelve el jordanismo a la economía venezolana, porque se desechan todas las medidas pragmáticas que se iban a tomar y más bien es un status quo, continuar lo mismo. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el gobierno está oxigenando posiciones de cara al proceso electoral del 2015, para el que no está yendo muy bien parado, aun cuando del otro lado de la acera tampoco existe una unidad realmente monolítica. El gobierno está comprando tiempo, una dilatoria, pero por otra parte está comprando tiempo y acelerando el proceso del Estado comunal, que lo necesita. El gobierno necesita activar ese proceso comunal. Eso va a traer un choque de ideas, porque no es de una digestión muy fácil ni rápida entender cómo se diluye la geometría del poder con la aplicación y la reglamentación, que todavía no está reglamentada, de este cuerpo de leyes comunales que tratan de alguna forma de vendernos un modelo de país diferente al que está en la Constitución, que es el contrato social, y al que ha sido manejado históricamente en nuestra historia republicana por usos y costumbres. ¿Cuál ha sido la experiencia reciente del Estado comunal, de esas pequeñas comunas que se han reunido, las votaciones, cuando van a votación, ha penetrado en la sociedad venezolana? Bueno, yo creo que las cifras de Fundacomunas son elocuentes. Existe, o sea, las comunas tuvieron su momento de boga, su momento de estrellato en el discurso del difunto Hugo Chávez. Luego formaron parte de
Hoy se habla de 5 revoluciones, como ayer se hablaba de 5 motores. Por lo general, estos gobiernos suelen ser nominalistas, le colocan etiquetas, que al final no es otra cosa que mercadeo político a esta suerte de conceptos que ya existen, pero que relanzan al mercado ciudadano tratando de alguna forma de venderlos, o sea, de que sean aceptados. Las comunas hoy día constituyen lo que para el gobierno es una opción válida de organización política. Vamos a ver hasta qué punto coexiste la organización política actual con este modelo que, por cierto, es utópico desde el punto de vista teórico, pero que nosotros vamos contra la inercia, vamos contra la gravedad, vamos contra todo tratando de hacer lo utópico algo real. Me queda una sola pregunta, Gabriel, por cuestiones de tiempo, me gustaría seguir hablando contigo, pero vamos a una profundización del proceso, una radicalización completa del país. Vamos ya a ese sueño utópico que empezó, como tú mismo lo defines, hace unos años, a un socialismo de estilo de la Unión Soviética, al estilo cubano. Yo creo que vamos a hacer una profundización a través de ese instrumento que no podemos dejar de leer, que es el Plan de la Patria, donde está la estrategia trazada. Y es revisada, no mata soldados. Aquí, dentro de la improvisación que puede haber, hay un derrotero que se está siguiendo. Y cuando lo revisamos vemos que el camino es hacia allá. Y eso es un tema político, por supuesto salpicado por la ineficiencia reconocida por el mismo presidente en el manejo de la situación económica, que no se va a solucionar a corto plazo y que significa un altísimo nivel de ruido a nivel de las masas para que se pueda vender un modelo político alternativo cuando el que tenemos no satisface las expectativas y las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, como es salud, alimentación, vivienda y educación. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. @greyesg para el que quiera también hacerle cualquier comentario, preguntas y bueno, denle follow, que es un regalo que siempre se lleva la gente aquí cuando viene al programa, lo mínimo que podemos hacer. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Pedro. Y ya vamos a regresar con ustedes, vamos a hablar de antivejez hoy en Con Todo y Pensino por Globovisión.